Hola amigos, aquí de nuevo con ustedes su amigo de los TICs, Juan Pablo Galán. Como bien saben, soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette, trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. En nuestro episodio anterior estábamos hablando de la época precolombina, es decir, la época indígena. Esta semana vamos a hablar de la época de la conquista, pero vamos a incluir, antes de hablar de la conquista, el primer viaje de Cristóbal Colón que originó el descubrimiento de América. Por sugerencia de algunos de ustedes, mis seguidores y mis suscriptores, voy a incluir específicamente imágenes en el video para que se contextualicen más de qué es lo que estamos hablando. Agradezco a mi amigo David Valdés que me está enseñando a manejar el programa para poder agregar las imágenes. Bueno, ahora empecemos. Antes del descubrimiento de América, en España, con los reyes católicos y con todo lo que ahí sucedía, obviamente estaban buscando una ruta para llegar a la India. Colón, que era un marino nacido en Génova, supuestamente, porque uno no sabe, eso está sujeto a debate dónde nació. Unos dicen que en Génova, otros dicen que en otra parte, pero la mayoría de gente cree que él nació en Génova. Se presentó ante los reyes católicos con la propuesta de un viaje hacia el oeste para llegar a la India. Y él, como buen marino, jugó fuerte. Empezó a hacer una serie de exigencias muy grandes. En la época de los reyes católicos se creía que la tierra era plana, pero cuentan los historiadores y cuentan los que saben de historia que Colón puso un huevo, aplastó un poco la base y lo pudo mantener parado. La sorpresa llegó ante todos los reyes porque todos decían cómo fue que hizo para mantener el huevo en su posición sabiendo que era redondo. Él dijo, solamente había que imaginárselo. Además, Colón veía que los barcos al llegar al límite del horizonte se perdían en el horizonte, lo cual confirmaba su teoría de que la Tierra es redonda. Obviamente, Colón quería buscar una ruta para llegar a las Indias y pensaba que si iban para el occidente, o sea, al otro lado donde usualmente iban, iba a encontrar las Indias mucho más rápido. Pero bueno, Colón jugó fuerte cuando hizo la propuesta. Pidió una cantidad de dinero astronómicamente grande, pero astronómicamente grande. Pidió un porcentaje para él, pidió ser almirante de la mar Océana de todos los territorios que él descubriera, gobernador general, entre otras muchas exigencias que los reyes en un principio dijeron, no, y esto está muy difícil de entender, muy difícil de costear, porque es que estamos en plena guerra contra los árabes, recuperando Granada, que era el último territorio que nos quedaba por reconquistar. La reacción fue fría, calculadora, porque pensaron y pensaron y pensaron. Pero la reina Isabel la católica y el rey Fernando de Aragón terminaron aceptando todas esas exigencias y firmaron un documento que se llamó las Capitulaciones de Santa Fe, porque fue firmado en una ciudad llamada Santa Fe en España, que en el que aceptaban y acogían todas las exigencias de Colón. Ahora, si lo ponemos en el mundo moderno, es como decir que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, le pide a Joe Biden que quiere descubrir la luna, pero pide la mitad del presupuesto del planeta Tierra para hacer semejante empresa. Así pasó con Colón. Colón llevó 3 barcos a su expedición, que se llamaban La Pinta, una carabela pequeña, La Niña, otra carabela más pequeña, y la Santa María, una nao, un barco más grande que era el único que estaba armado, con cañones en los costados. Salieron del puerto de Palos, pasaron las Azores, pasaron el Atlántico, cruzaron, pasaban los meses y Colón estaba convencido de que iban a ver tierra, pero en un principio los marineros ya estaban desesperándose porque decían, no vemos tierra, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Y además los viajes en barco eran una cosa larga, duraban meses y meses cruzando el mar a punta de viento. Llegó un punto en el que vieron el mar de los Sargazos y dijeron tierra, pero no, el mar de los Sargazos es una zona con algas donde viven muchas criaturas marinas, muchas gaviotas, muchos peces, que queda en el Atlántico, pero pues ellos creían que era tierra. Ya llegó un punto en que armaron un motín contra Cristóbal Colón. En medio del motín lo querían tirar por la borda, pero Colón les aseguró que iban a llegar a tierra antes de varios días. Y de pronto, a las 1 de la mañana del 12 de octubre de 1492, el vigía gritó tierra a la vista. Desembarcaron,
Luego pusieron una bandera de España y llamaron a la isla San Salvador. Esa isla actualmente es una de las Bahamas. Recorrieron la isla, vieron la vegetación tropical, vieron un montón de cosas. Luego transitaron otras islas como Cuba, la Española, que eran nombres que le pusieron Colón y los marineros porque en esa época no tenían nombre, o tenían nombres indígenas muy difíciles de entender. Llegando a la Española, en diciembre, la Santa María encalla en banco de arena. ¿Qué es encallar? Que el barco se queda atascado y no se mueve. O sea, naufragó el barco. Y los indígenas de ahí les hicieron el favor de que ayudarles a rescatar las cosas, y con las tablas del barco hicieron un fuerte que se llama el Fuerte Navidad, que fue la primera estructura europea en el continente americano. Y realmente pues luego pasa que Martín Alonso Pinzón, uno de los marineros leales a Colón, se separa por pura codicia y por querer ganar plata, oro más rápidamente. Colón siente que es como una traición y dice, pues este tipo pierde todas conmigo. Y luego entonces, después de recorrer las islas, tenga algunas batallas con algunos de los indígenas, que eran los caribes en esa época, que los llamaban Cariba, porque no tenían un nombre para traducir, y de ahí deriva el nombre de Caribes. Luego, Colón, ¿qué hace? Regresa a América, que lo coge una tormenta terrible, casi se hunden los otros dos barcos. Luego llegan a Europa con unos indígenas traídos como muestra, pero pues resulta que España y Portugal habían roto relaciones diplomáticas. Entonces hay un problema porque a Colón la ruta que tenía no lo dejaban pasar porque pasaba por Portugal. Hasta que al fin llegaron a un acuerdo que Colón puede hacer su propia ruta, pero no la de Enrique el Navegante, el navegador portugués. Llegan a España, muestran los indios y los reyes quedan maravillados con toda la belleza y trajeron frutas como papaya, piña, papas y muchas cosas, muchos otros productos de la región, con lo que quedaron maravillados. Colón hizo 3 viajes más, pero esos no vamos a hablar estrictamente porque si no nos alargaríamos demasiado y el video pues se alargaría demasiado. Después de que Colón muere, y Colón muere convencido de que llegó a la India, por eso las Antillas se llaman las Indias Occidentales, hubo expediciones de conquistadores hacia toda América. Pero vamos, como estamos hablando de Colombia, vamos a hablar específicamente de Gonzalo Jiménez de Quesada. La isla de la Española actualmente son los dos países muy opuestos, Haití y República Dominicana. Bueno, volviendo al tema, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llega a Colombia, en realidad no se llamaba Colombia, recorre los caminos de los indígenas y llega a la antigua Bacatá. Bacatá, que era la población central de los muiscas, en la cual, que es aquí en Bogotá, lo que es aquí Bogotá, llega y en un área que se conocerá actualmente como el Chorro de Quevedo, funda la ciudad de Bogotá el día 6 de agosto de 1538. Obviamente los indígenas quedan maravillados al ver hombres a caballo, porque ellos los veían como los dioses. ¿Por qué? Porque ellos como no conocían los caballos, y obviamente los españoles trajeron los caballos. Obviamente Gonzalo Jiménez de Quesada se reunió con Sajipa, el último de los grandes caciques. Se reunió, pero resulta que Gonzalo Jiménez de Quesada, como todos los españoles, tenían una codicia muy grande y buscaban la ciudad perdida del Dorado, porque querían traer todo el oro de América para los reyes de España, para el rey de España. Buscan la ciudad, efectivamente no la encuentran, como decíamos cabe aclarar que como decíamos en el video anterior, la ciudad del Dorado no existe, pero pues los españoles estaban tan convencidos de que esa ciudad existía, que empezaron a saquear todo lo de los indígenas por todas partes. No solo Gonzalo Jiménez de Quesada, sino también Sebastián de Belalcázar en Cali, Alonso de Ojeda en Cartagena, entre otros muchos conquistadores que sometieron a los indígenas, los esclavizaron, los torturaron salvajemente. Sajipa, el último cacique, es torturado tan salvajemente con latigazos, cortadas, mejor dicho, unas cosas indecibles que no puedo decir por acá porque si no ustedes quedarían traumatizados, y muere. Sajipa muere en manos de los españoles y todos los caciques de la época, los Quimbayas, los Zenulos, los Calima, los Tierra Adentro, todos esos indígenas mueren. No solo por acción de las armas de fuego de los españoles,
sino también por causa de enfermedades como la malaria, la varicela, la viruela, la sífilis y otras enfermedades que los españoles trajeron justo detrás de ellos. De hecho, actualmente hay unos movimientos en los que hay gente que quiere hacer convencer de que América no fue descubierta, sino saqueada. Bueno, eso está sujeto a debate. Unos dirán que fue descubierta, otros dirán que fue saqueada. Eso lo dejo a concepto de cualquiera de ustedes. Cualquiera puede decir lo que necesite, pero la realidad es que América, Colombia más que todo, fue conquistada por los españoles. Ya con la conquista, obviamente, el territorio se convierte parte del imperio español. Obviamente, con todo ese oro, con toda esa búsqueda de oro, con toda esa búsqueda de reliquias que se llevaron a España, pues obviamente ellos tenían una codicia muy grande. Obviamente toda esa codicia es lo que motivó todas esas cosas, todas esas torturas, todo eso. Y como trajeron la religión católica, obviamente ellos decían que los rituales de los indígenas eran cosa del diablo. En ese periodo se fundaron las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, todas las ciudades que conocemos actualmente se fundaron en el periodo de la conquista, gracias a los conquistadores españoles que pusieron el pie en la tierra colombiana y fundaron esas ciudades. Bueno amigos, eso es todo por esta semana. La próxima semana vamos a hablar del periodo conocido como la colonia. No olviden suscribirse a mi canal, hacer clic en la campanita para las notificaciones, dejarme sus comentarios. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.